Bienvenido a tu clase de tutoría de esta semana. En esta semana vamos a continuar trabajando con las figuras retóricas de la metáfora y la comparación. La metáfora y la comparación son recursos literarios que se utilizan para hacer más bellos lo que son nuestros textos. Generalmente se utilizan en los poemas. También pueden ser utilizados en algunas novelas. Como tú recuerdas, en nuestra clase pasada de tutoría decíamos que la metáfora y la comparación se utilizan para comentar las semejanzas entre dos objetos, una persona y un objeto o una persona y una situación, etcétera. Es decir, utilizamos esas figuras retóricas para decir que esas dos cosas o dos elementos comparten ciertas características. Aquí te pongo dos frases. La primera dice, tu risa es música para mis oídos. Aquí, como podemos ver, existen dos elementos. Uno es tu risa y otro es música. Aquí se está diciendo que tu risa es semejante a la música. Es decir, que la persona que dice esta frase, para ella, la risa de esa persona le resulta muy bella o hermosa y la compara con una melodía o con la música. Como observamos, dos elementos están enlazados por cierta característica, que en este caso sería la belleza de la música. Esta frase es una metáfora. Ahora vamos a ver la frase de abajo. La frase de abajo nos dice, tu risa es como música para mis oídos. Es similar a la frase de arriba, sin embargo, en esta frase aparece una palabra diferente que es como. Esta palabra se le conoce como nexo y se utilizan en las comparaciones, como observas. Ambas frases, la metáfora y la comparación, son similares. La diferencia es que la comparación utiliza el nexo como, es decir, utiliza la palabra como para unir esos dos elementos. Después de este breve recordatorio, vamos a ir a trabajar con un ejercicio. En este ejercicio nos presentan el fragmento de un poema y las instrucciones nos dicen, subraya las metáforas de rojo y de azul las comparaciones y al final contesta las preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer para analizar este poema o este fragmento de poema? Lo primero que tenemos que hacer es leer el fragmento que nos dan en su totalidad. Una vez que lo hayamos leído, vamos a analizar las metáforas y las comparaciones que podamos encontrar. Entonces vamos a leerlo. El poema se llama Tú. Tú eres como el sol que irradia mis días, dándome luz para continuar en esta vida tan sufrida. Tú eres como el agua que calma mi sed en este mundo agitado donde todos viven cansados. Muy bien, después de que lo hayamos leído, vamos a analizar estrofa por estrofa, verso por verso. ¿Qué es una estrofa? Una estrofa es un conjunto de versos, es decir, un conjunto de estas oraciones. En este caso, en nuestro fragmento de poema solo tenemos una estrofa, es decir, tenemos solamente un bloque. Estas de aquí, que son las oraciones que componen esta estrofa, se conocen como versos. Una vez que hayamos visto las estrofas que tenemos, vamos a leer verso por verso. Vamos a comenzar con el primero y observar si se presenta alguna figura retórica de la metáfora o comparación. Nos dice, tú eres como el sol que irradia mis días. En este verso encontramos que se están asemejando dos elementos. ¿Qué están comparando en este verso? Se está comparando a una persona, que en este caso sería tú, con el sol. ¿Qué figura retórica encontramos? ¿La metáfora o la comparación? Bien, encontramos la comparación. ¿Por qué? Porque aparece el nexo
¿Cómo? Enlazando los dos elementos. Se enlaza tú y el sol con el nexo como. Entonces, ¿de qué color lo vamos a subrayar? Lo vamos a subrayar de color azul. Ahora vamos a continuar con el siguiente verso. En el segundo verso dice, dándome luz para continuar. En este verso encontramos otra figura retórica. ¿Por qué? Porque está diciendo que esa persona le da luz para continuar. Nosotros sabemos que las personas no dan luz, sin embargo, está asemejando los ánimos o las esperanzas que esa persona le da con la luz que desprende el sol. Entonces, ¿qué figura retórica encontramos? ¿Una metáfora o una comparación? En este caso se trata de una metáfora. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún nexo como. Entonces lo subrayamos de color rojo. En el siguiente verso dice, en esta vida tan sufrida. Aquí no encontramos alguna comparación o semejanza o enlace. Entonces aquí no hay figura retórica. Continuamos. Tú eres como el agua que calma mi sed. Aquí encontramos otra figura retórica. ¿De qué figura retórica se trata? ¿De metáfora o comparación? Como observas, aquí aparece el nexo como, por lo tanto se trata de una comparación y lo subrayamos de azul. Y nuestro verso final dice, en este mundo agitado donde todos viven cansados. Aquí no aparece comparaciones ni están asemejando una cualidad con otra. Por lo tanto, no hay figura retórica de metáfora o comparación. Una vez que hemos terminado de analizar lo que es nuestra estrofa, vamos a contestar las preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿qué significa la comparación? Tú eres como el sol que irradia mis días. Una posible respuesta para esa pregunta sería que para el autor, la otra persona, lo hace sentir tan bien que se asemeja a los días soleados. Entonces escribimos en la pregunta número 1, la otra persona lo hace sentir muy bien como si fuera un día soleado. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el tema central del poema? Como tema central, bueno, si nosotros recordamos de qué hablaba lo que era la estrofa, nos menciona acerca de los sentimientos positivos que una persona sentía por otra. Entonces podemos decir que el tema central es acerca de el romanticismo o el amor. Entonces el tema central podríamos ponerle que es el amor. Y los sentimientos que le provocan a otra persona. Y en la tercera pregunta nos dice, ¿por qué el autor comenta que todos viven cansados en el mundo? Bueno, aquí si volvemos a lo que es a nuestra estrofa, nos dice, en este mundo agitado donde todos viven cansados. Esto nos hace referencia a que en la época actual todo el mundo está trabajado, ocupado y estresado, por lo que la mayoría de la gente vive agotada o agobiada. Entonces, ¿a qué se hace referencia que todos viven cansados en el mundo? Bueno, a que el estrés de la vida actual provoca ese cansancio. Entonces, como respuesta quedaría que el estrés actual provoca cansancio y agobio y que el amor que esa persona o el autor está sintiendo lo hace sentirse calmado o aliviado. Esta explicación ahora va a ser tu turno. En la plataforma voy a subir algunos ejercicios con algunos fragmentos de poemas en donde tú vas a tener que buscar las comparaciones y las metáforas y responder las preguntas que te hacen en cada uno de esos. Una vez que hayas terminado de responder lo que son tus ejercicios, tómales foto y súbelos a la plataforma como evidencia y así habrás terminado tu clase del día de hoy.
Recuerda, sube la evidencia a la plataforma y que tengas un buen día.